Vamos a ver otro tema de microeconomía, el tema de la teoría de la demanda del consumidor. Vamos a ver conceptos como utilidad, etcétera. Bien, el punto 1. Acá, fíjense en el cursor este, es el cursor verde, que si quieren le puedo poner de otro color. El cursor lo podemos poner de rojo. Ya, aquí está. Entonces aquí vamos a ver el primer punto, utilidad total, este es A, y utilidad marginal. Utilidad total y utilidad marginal. ¿Qué es utilidad? La utilidad en economía implica satisfacción. ¿Satisfacción de quién? Del consumidor. ¿No? Todo este capítulo lo vamos a dedicar al consumidor. Entonces, la utilidad es igual a satisfacción. La utilidad total es la utilidad acumulada, es decir, la satisfacción total o la satisfacción acumulada. ¿De acuerdo? Y la utilidad marginal, este concepto de marginal quiere decir algo extra. Lo marginal es lo extra. Es la variación de la utilidad total debido al consumo de una unidad adicional del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros consumimos una unidad adicional de cierto bien y tenemos una satisfacción extra, ¿no? O sea, y eso causa una variación de la utilidad total, una variación de la satisfacción total. ¿Ya? Y esa variación de la satisfacción total o utilidad total debido al consumo de una unidad adicional del bien se llama la utilidad marginal. Ustedes lo van a leer con calmita en los capítulos de los libros que tienen de referencia. El consumidor ahora, ¿qué es lo que hace? Demanda un bien, un producto, por la satisfacción o la utilidad, ¿ya? Por la satisfacción que recibe al consumirlo. Si una persona se compra salteñas es porque le gusta la salteña y le gusta y tiene satisfacción al comerse una salteña. Por eso demanda salteñas, el consumidor. Mientras más unidades del bien se consuman, mayor va a ser la utilidad total, ¿no? Una salteña no es suficiente. 2 salteñas puede ser suficiente. 3 salteñas aún mucho mejor, ¿no es cierto? Por lo menos en Bolivia. 3 salteñas es mejor que comer una sola salteña. Entonces, mientras más unidades del bien se consumen, mayor es la utilidad total. Es decir, la satisfacción total, naturalmente, y esto sí, con rojo voy a subrayar, hasta cierto punto, no hasta cierto momento, ¿no? Porque yo puedo comer 3 salteñas, 4 salteñas ya puedo comer, pero la sexta, la octava salteña ya no. ¿Se dan cuenta? Uno termina demasiado lleno, el estómago ya está muy lleno, entonces la novena, la décima, la octava salteña, ya no, entonces hasta cierto punto esto es verdad. Pero vamos a ir viendo esto poco a poco. Y aquí tenemos otro concepto que es la utilidad marginal, aquí está abreviado utilidad, MARG, quiere decir marginal. La utilidad marginal disminuye y puede llegar a ser negativa, inclusive. Después tenemos otro concepto que es el punto de saturación. Punto de saturación. ¿Qué quiere decir? Es el máximo valor de utilidad total. El punto de saturación es ese punto en que el consumidor obtiene una satisfacción total máxima. Y en ese punto, lo interesante es que la utilidad marginal, la utilidad marginal, es cero en el punto de saturación. Y aquí viene la ley de la utilidad marginal decreciente. Esta es la ley de la utilidad marginal decreciente. Aquí tenemos dos figuras que están relacionadas, acopladas una a la otra. El eje vertical de la primera representa la utilidad total del bien X. Esta es la utilidad total del bien X que está representada en ese eje. El eje horizontal acá, esta es la cantidad del bien X. Cantidad, bien X, cantidad física, ¿no es cierto? Ya. Y la curva de utilidad total es esta. Mientras más unidades del bien X se consuman, la utilidad va aumentando, la utilidad total aumenta, sigue aumentando, llega un momento en que llega a su máximo y de ahí comienza a bajar. En este punto, es donde la utilidad total del bien X es máxima, aquí. En este punto nos vamos hacia la izquierda y vemos en el eje vertical que ha llegado a su máximo, la utilidad total. En ese punto tenemos el punto de saturación, ¿no?
Y debajo de este punto obviamente hay una cantidad máxima que le permite al consumidor tener su utilidad máxima. Y a partir de aquí, si consume más, si sigue aumentando la cantidad del bien X, que lo que va a pasar, la utilidad total va a ir bajando y va bajando de esta manera. ¿Ya? Ahora, si nosotros proyectamos este punto aquí, esta Q sub X sub 0, desde el punto máximo nosotros vamos bajando con una línea punteada y nos vamos al próximo gráfico, que es este de acá, donde tenemos en el eje vertical, ya no tenemos utilidad total. Este es UM sub X. U de utilidad, M de marginal, X del bien X. Esta es la utilidad marginal del bien X. ¿Ya? Estamos analizando el bien X, que pueden ser salteñas en nuestro caso. Entonces este punto de aquí, que es el punto donde está, por encima del cual está la utilidad máxima, es este de acá. Perfecto. Ahora, ¿cómo es la gráfica de la utilidad marginal? A medida que vamos aumentando la cantidad del bien X, la utilidad marginal va subiendo. Sube, sube, sube y llega a un máximo acá. Y este punto, aquí vamos a llamarlo la utilidad marginal del bien X máxima. Y es máxima la utilidad marginal del bien X. Ya no es la utilidad total, es la utilidad marginal. Y a partir de ese punto, máxima utilidad marginal, va bajando la utilidad marginal a medida que se consume más el bien X. Fíjense, de acá va bajando mientras se consume más el bien X, hasta que llega a un punto en que es cero. ¿Cuándo es cero? Aquí es cero. Entonces aquí tenemos la utilidad marginal del bien X es igual a cero. ¿Cuándo es cero? Pues justamente cuando la utilidad total, si nosotros nos vamos al gráfico de aquí arriba, vamos a ver la utilidad total, aquí había alcanzado un punto máximo. Acá, ¿no? Muy bien. Entonces volvemos a bajar. Y a partir de este máximo, si se siguen aumentando las unidades de consumo aquí en el eje horizontal, como seguimos aumentando el consumo de X, la utilidad marginal se vuelve negativa. Toda esta área de aquí anaranjada muestra la utilidad marginal del bien X, que es negativa. Toda esta área aquí verde, toda esta área verde de acá nos muestra la utilidad marginal del bien X positiva. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a otro punto, al punto 2. Vamos a ver el equilibrio del consumidor. Todo consumidor desea el máximo de satisfacción posible de un producto, de un bien. Entonces, todo consumidor, ¿qué es lo que desea? Desea maximizar su UT. ¿Qué es UT? Su utilidad total, su satisfacción total. Y el consumidor va a estar en equilibrio cuando se cumpla la primera condición de equilibrio, que es la condición 1 de equilibrio, que dice lo siguiente. Cuando la utilidad marginal del bien X sobre el precio del bien X es igual a la utilidad marginal del bien Y, que es esta de acá, dividido entre el precio del bien Y esto es igual a la utilidad marginal del bien Z, el subíndice muestra el bien, ¿no? El producto, dividido entre el precio de Z, y esto es igual, etcétera, 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 a la utilidad marginal del bien enésimo dividido entre el precio del enésimo bien. Entonces, cuando esto es verdad, el consumidor está en equilibrio, y esta es la condición 1 de equilibrio del consumidor. ¿Ok? Ahora bien, el consumidor tiene cierto ingreso, tiene cierto dinero que lo destina al consumo y al ahorro, ¿no? El ingreso del consumidor está dado por lo siguiente. M vamos a suponer que es el ingreso del consumidor, que lo tiene disponible para el consumo. Entonces, va a ser igual a ¿qué? A M sub X. ¿Qué es esta M sub X? Es la cantidad del ingreso del consumidor que lo destina a consumir el bien X. Más M sub Y es la cantidad del ingreso del consumidor que lo destina a consumir el bien Y, más M sub Z es la cantidad del ingreso del consumidor que lo destina a consumir el bien Z, más, etcétera, hasta el enésimo bien. La M sub N nos muestra la cantidad que tiene el consumidor de su ingreso, ¿no?, para consumir el enésimo bien. Y esta se llama la condición 2 de equilibrio. Esa es la condición 2 de equilibrio. Perfecto. Y las curvas de indiferencia, ahora es el punto 3. Vamos a ver el concepto de curvas de indiferencia.
Para no estar escribiendo curvas todo el tiempo de indiferencia, vamos a utilizar la C de curvas, la D de D, la I de indiferencia, para llamarla simplemente la C de I. La C de I. Bueno, los gustos y equilibrio del consumidor se muestran en las curvas de indiferencia. Una curva de indiferencia muestra las distintas combinaciones de un bien, por ejemplo del bien X, y de un bien Y, si vamos a utilizar dos bienes, que generan igual satisfacción, igual utilidad al consumidor. ¿De acuerdo? Una CDI superior, es decir, una curva de indiferencia más alta, que está encima de otra curva de indiferencia, muestra un nivel de satisfacción o un nivel de utilidad mayor, es decir, un nivel de satisfacción más alto. Esto vamos a mostrar con estas curvas de indiferencia acá. Entonces aquí tenemos en el eje vertical, tenemos la cantidad del bien Y, y en el eje horizontal la cantidad del bien X. Entonces aquí abajo tenemos una curva de indiferencia, ¿no? Aquí tenemos 3 unidades del bien Y que se consumen y 2 unidades del bien X, y eso le da el punto S sobre la curva de indiferencia 1, que tiene un cierto nivel de satisfacción, que lo vamos a llamar la utilidad total 1. Ya saben ustedes que utilidad es lo mismo que satisfacción. Si quiere mayor satisfacción, el consumidor va a saltar y va a estar en esta curva de indiferencia de aquí arriba, que es la curva de indiferencia 2, y para esta curva solamente tiene un nivel de satisfacción total 2, una utilidad total 2, que obviamente es mayor a la utilidad total 1. Y si salta todavía una tercera curva que está más arriba que la segunda y que la primera, esta tercera curva de aquí, es la CDI sub 3, va a tener una utilidad total sub 3, y si sigue saltando, ¿no? Si no tuviera ningún límite, ninguna restricción, el consumidor saltaría hasta la curva más alta posible de indiferencia, que sería la enésima curva, para obtener la mayor satisfacción posible si no tuviera ninguna restricción el consumidor, ¿no? En este caso, aquí tenemos que, vale notar lo siguiente, que la utilidad total del enésimo bien es mayor a las utilidades totales anteriores, mayor que la utilidad total 3, y este es mayor que la utilidad total 2, y este es mayor que la utilidad total 1. Mientras más alta esté la curva de indiferencia, mayor va a ser la satisfacción o la utilidad total del consumidor. Bueno, ¿qué más sabemos de las curvas de indiferencia? Que todos los puntos en la misma CDI tienen o muestran la misma satisfacción o utilidad. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejercicio bien sencillo. Dice así: si el precio de un bien X puede ser la salteña, bueno, no creo, ¿no? Es de 30 bolivianos, digamos de una polera. Es de 30 bolivianos y el consumidor obtiene una satisfacción marginal, no es total, marginal, de 120 unidades de satisfacción por consumir el bien X. Y si el precio del bien Y, digamos que sea un short, es de 50 bolivianos, ¿cuál será la satisfacción marginal de ese consumidor al comprar una unidad adicional del bien Y? Esa sería la pregunta, ¿no? A ver, vamos a ver qué información tenemos aquí. Primero siempre se escribe la información y después la incógnita. A ver, si el precio del bien X es, ¿cuánto dice aquí? Aquí está el precio, ¿no? 30 bolivianos. A ver, entonces, precio del bien X es 30 bolivianos. Después, ¿qué dice acá? Dice, a ver, y obtiene este consumidor una satisfacción marginal de 120 por consumir el bien X. Entonces, la utilidad marginal del bien X, M sub X, es 120. Y el precio del bien Y es 50, punto y coma, precio del bien Y es 50. ¿Cuál sería la incógnita? ¿Qué nos está preguntando esta situación? Nos dice cuál será, aquí está, cuál será la satisfacción marginal de ese consumidor al comprar una unidad adicional del bien Y. Entonces nos está preguntando la utilidad marginal del bien Y.
¿No es cierto? Esa sería la información y esa sería la incógnita. ¿Cuál va a ser nuestro enfoque? Ustedes saben que el enfoque siempre es la fórmula, el método o el modelo. Ese es el enfoque. ¿No es cierto? Aquí tenemos utilidades marginales y precios del bien. Nos vamos a usar entonces la condición, nosotros vamos a usar la condición 1 de equilibrio del consumidor. Porque todo consumidor quiere estar en equilibrio. Ningún consumidor no quiere estar fuera del equilibrio. No, jamás. ¿Qué quiere decir estar en equilibrio? Quiere decir maximizar la satisfacción de cada persona. Cada persona quiere maximizar su satisfacción con el dinero que tiene disponible. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? Que la utilidad marginal del bien X dividida entre el precio del bien X es igual a la utilidad marginal del bien Y dividido entre el precio del bien Y, es igual, etcétera, etcétera. La utilidad marginal del bien enésimo dividido entre el precio del bien N. Esa es la primera condición de equilibrio, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí estamos haciendo un análisis entre dos bienes, el bien X y el bien Y, así que no necesitamos hacer para más bienes. Estamos haciendo solamente un análisis entre dos bienes. Por lo tanto, de aquí nosotros vamos a utilizar solamente la primera parte, esta parte de acá. ¿Ya? Y entonces nos vamos a quedar con un enfoque reducido a dos bienes. La utilidad marginal del bien X dividido entre el precio del bien X es igual a la utilidad marginal del bien Y dividido entre el precio del bien Y. Y resolvemos eso porque tenemos los datos. Bien, resolviendo entonces, ¿cómo sería? Aquí tenemos, entonces, sustituyendo valores. Tenemos la utilidad marginal del bien X, que es 120, dividido entre el precio de X, que es 30, y esto es igual a la utilidad marginal del bien Y, dividido entre el precio de Y, que es 50. Y claro, de aquí nosotros vamos a despejar la utilidad marginal del bien Y, que va a ser simplemente 120 dividido entre 30, todo eso multiplicado por 50. Y esto es fácil, la utilidad marginal del bien Y es de 4 por 50, 200 unidades de utilidad. Listo. Esa es la utilidad que obtiene la utilidad marginal del bien Y. Así de fácil es esto. Bueno, más adelante vamos a ver otro tipo de ejercicios un poco más interesantes. Ahora nos vamos al punto 4, a la tasa marginal de sustitución. Que la vamos a llamar TMS. T de tasa, M de marginal, S de sustitución. Entonces vamos a decir lo siguiente aquí. Bien, ¿qué es lo que dice? Aquí lo tengo ya todo escrito. Vamos a cambiar el color de este cursor. Dice, la TMS, la tasa marginal de sustitución del bien X por el bien Y. Esto por quiere decir sustitución, no es multiplicación matemática por si acaso. Que vamos a escribir como TMS sub XY. Es la cantidad del bien Y que el consumidor tiene que renunciar para poder obtener o consumir una unidad adicional del bien X y obtener el mismo nivel de satisfacción. Es decir, si yo, por ejemplo, como consumidor, me gusta mucho la salteña, les soy franco, la salteña me chifla, me gusta comer 3 salteñas con 2 mini Coca-Colas, 2 Coca-Colas minis. Si yo quiero comer una salteña más, tengo que renunciar a una mini, a una Coca-Cola mini, porque tengo mi cantidad de dinero fija, ¿no? Y no puedo gastar más allá. Y aún así voy a tener el mismo nivel de satisfacción.
O viceversa. Si estoy consumiendo 3 salteñas y 2 mini, si quiero consumir una Coca-Colita mini más adicional, tengo que renunciar por lo menos a una salteña para poder comprarme una Coca-Colita mini. ¿Me entienden? Esa es la tasa marginal de sustitución del bien X por el bien Y matemáticamente se le escribe de la siguiente manera. La variación de la cantidad del bien X, o del bien Y, perdón. Entonces del bien Y. Aquí es el bien Y. Dividido entre la variación de la cantidad del bien X. Listo. Esa es la fórmula que vamos a usar. Vamos a poner en un cuadrito amarillo. Esa es la tasa marginal de sustitución del bien X por el bien Y. Y ahora vamos a ver algunas características de las curvas de indiferencia. Punto 5. Después vamos a hacer ejercicios, no se preocupen, que vamos a hacer bastante ejercicio matemático. Primero, la primera característica. Las CDI tienen pendiente negativa. Su pendiente es negativa. 2. Las CDI, las curvas de indiferencia, son convexas. Respecto al origen. No son cóncavas. ¿Ya qué quiere decir eso? Pues simplemente quiere decir lo siguiente. Aquí tenemos la cantidad del bien Y. Aquí tenemos la cantidad del bien X. El origen es este. Una curva convexa es de este tipo. Eso es convexo. ¿Ya? Bien. No son cóncavas. Tercera característica. Las CDI. Aquí debería ser ¿no? Las CDI nunca se intersectan, nunca se cruzan, nunca se intersectan. ¿De acuerdo? Muy bien. Esas son las características de la CDI. Eso viene como punto 5, punto 6. Vamos a ver la restricción. Presupuestaria. Bueno, todo consumidor está restringido por el dinero que tiene disponible para ahorrar y consumir. Bien, ahí lo tienen escrito. Entonces, todo consumidor está restringido por su ingreso. El ingreso es lo que restringe a los consumidores. Unos tienen mayor ingreso, ¿no? Tienen mayor dinero para comprar, para divertirse, etc. Otros tenemos menor ingreso. Tenemos menor ingreso, menor dinero, menos dinero para comprar y para divertirnos. Bueno. La restricción presupuestaria la estamos abreviando con R de restricción, P de presupuestaria, como RP. Bueno, entonces acá la RP, la restricción presupuestaria, ¿cómo la vamos a simbolizar? La vamos a ver como una línea recta para simplificar nuestro análisis matemático, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la restricción presupuestaria como una línea recta que nos muestra todas las combinaciones de dos bienes que el consumidor puede comprar, es decir, consumir, dados su ingreso monetario y los precios de ambos bienes. Matemáticamente, ¿cómo se ve esto? Bien fácil. Es la ecuación de una recta.
de una línea recta. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos acá el ingreso del consumidor, que es M, es igual la parte de su ingreso que la destina a consumir el bien X, más la parte del ingreso que él destina a consumir el bien Y. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver cuánto es cada de estas partes. ¿Qué será M sub X? Es simplemente la cantidad del bien X multiplicado por el precio del bien X, ¿no? Y la cantidad M sub Y que el consumidor destina a consumir el bien Y es simplemente el precio del bien Y multiplicado por la cantidad que él compra o consume del bien Y. Entonces, M es igual a P sub X por Q sub X más P sub Y por Q sub Y. ¿No es cierto? Y de aquí vamos a despejar Q sub Y. ¿Por qué vamos a despejar Q sub Y? Porque estamos viendo esto desde el punto de vista bajo el concepto de un eje de coordenadas cartesiano, Y el eje el eje vertical, ¿no? Y X el eje horizontal. Q sub Y la cantidad del bien Y en el eje vertical y Q sub X la cantidad del bien X en el eje horizontal. Entonces despejamos, ustedes pueden despejar con calmita y directamente estoy despejando, esto es menos precio del bien X dividido entre el precio del bien Y por la cantidad del bien X más el ingreso total del consumidor dividido entre precio del bien Y. ¿Ya? Eso es. Ahorita esto vamos a poner en un marquito amarillo, donde vamos a especificar qué quiere decir cada variable. M es el ingreso disponible del consumidor. El ingreso disponible del consumidor. ¿Ya? P sub X, precio del bien X. P sub Y, precio del bien Y. Q sub X, cantidad física del bien X. Q sub Y, cantidad física del bien Y. Y listo. Ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Es la gráfica de una recta, no es otra cosa. Fíjense. Aquí tenemos en vez del eje Y la cantidad del bien Y. Aquí tenemos el eje horizontal. En vez del eje X tenemos Q sub X, que es la cantidad del bien X. Y la restricción presupuestaria es así. Ups, supuestamente es una línea recta. Esta es la restricción presupuestaria. ¿No? ¿Cuál es su ecuación? Esta de aquí arriba. Bueno, vamos a poner de nuevo la ecuación. Q sub Y es igual a menos el precio de X dividido entre el precio de Y por la cantidad de X más el ingreso total dividido entre el precio del bien Y. Tal como está aquí arriba. ¿No? Ya. Muy bien, entonces esa sería la restricción presupuestaria. Y ahora vamos a ver finalmente el equilibrio del consumidor. Finalmente el equilibrio del consumidor, que sería el punto 7, perdón, aquí creo que este es el 7. ¿No? Y entonces un consumidor va a estar en equilibrio cuando maximice su utilidad total, dadas las restricciones de su ingreso y de los precios. Entonces, el equilibrio del consumidor. El consumidor está en equilibrio cuando maximiza su satisfacción, es decir, su utilidad total, dadas
las restricciones de su ingreso limitado, porque ningún consumidor tiene un ingreso infinito, ¿no? Y de los precios de los bienes que consume. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta esto gráficamente? Interpretación. Gráfica del equilibrio del consumidor. Entonces tenemos aquí en el eje vertical la cantidad del bien Y que el consumidor decide consumir, y en el eje horizontal tenemos la cantidad del bien X que este consumidor decide consumir. Él quisiera llegar a maximizar su satisfacción, ¿no? Quisiera llegar a la curva de indiferencia más alta, pero no va a poder. Aquí hay una curva de indiferencia, ¿no? Curva de indiferencia 1. Yo quisiera llegar a la más alta posible. Él dice, bueno, yo quiero la mayor satisfacción posible. Yo quiero estar aquí, curva de indiferencia n, ¿no? Porque esa le daría la mayor satisfacción posible en un cierto momento del tiempo, ¿no? Pero tiene una restricción, y esa restricción se llama su restricción presupuestaria. Tiene un ingreso limitado. Entonces, ese ingreso limitado está aquí. Esa es su restricción presupuestaria. Y él no puede consumir nada que esté por encima de su restricción presupuestaria. Es fácil de entender. Si uno tiene 50 bolivianos en el bolsillo, no puede consumir 60 bolivianos. No puede consumir algo o dos productos que sumen 70 porque solo se tiene 50 bolivianos en el bolsillo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a consumir o va a estar tratando siempre de obtener la mayor satisfacción posible. En otras palabras, va a tratar de alcanzar la mayor curva de indiferencia posible, pero no puede alcanzar, fíjense, ni la CDN que está aquí arriba, porque no le alcanza la plata. Su plata está aquí abajo, ¿no? Tampoco puede alcanzar esta curva anaranjada de aquí, que es la CDI1, sino puede alcanzar esta de acá, que toca en un punto a la roja y sigue de manera sin cruzarse con la CDI1. Digamos, va a ser decir la CDI sub I. Entonces, en ese punto, este punto de aquí, este es el punto de equilibrio del consumidor. En otras palabras, el equilibrio del consumidor es el punto donde su recta presupuestaria toca la curva de indiferencia más alta posible en un solo punto. Ahí el consumidor está en equilibrio. Ese es el equilibrio del consumidor. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a hacer varios ejercicios en la próxima reunión que tenemos por video de YouTube. Muchas gracias, muchachos.